El Señor, amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Así que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Los dones de qué? Los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando también lo que es las lenguas, diferentes tipos de lenguas. ¿Cuántos saben que hay diferentes tipos de lenguas? ¿Está la iglesia aquí? ¿Cuántos saben que hay diferentes tipos de lenguas? Y eso hoy se viene perdiendo. Yo no sé por qué se está perdiendo las lenguas angelicales. Porque por lo regular son contaditos los que hablan lenguas. Pablo dice, el apóstol Pablo decía que él hablaba más lengua que todos los corintios. Ya su nombre. Entonces, si esto fue en el Nuevo Testamento, ¿por qué creen que se ha perdido todo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo cuando estudiaba esto, me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Será que no anhelamos las lenguas angelicales? ¿O será que o no va a pasar como le pasó al pueblo de Israel? Ahora su Biblia ahí, porque vamos a introducir en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver primero, vamos a leer ahí primero en 1 Corintios capítulo 14, en su versículo 20 al 25. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas? Hoy vamos a estudiar un poco. En lo que es esto es profundo, es muy amplio, que una hora no es nada. En esto de la lengua necesitamos mucho tiempo, pero vamos a tratar de dar lo más importante, porque es demasiado para enseñar sobre las lenguas. Amén. Y si usted mira, yo no sé qué clase de Biblia usted tiene, pero yo tengo una plenitud. Y la plenitud dice, en la letra grande dice, las lenguas, una señal para los no creyentes. ¿Para quiénes? Para los no creyentes, una señal para ellos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Lo tienen? Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice, hermanos, no sea niño en el modo de pensar, sino sea niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21. En la ley estaba escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. ¿Dice quién? Dígalo con violencia. ¿Dice quién? El Señor. No lo está diciendo el que tienen viendo ustedes, el que está sentado en el trono lo dijo. Es su nombre. Versículo 22. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿A quiénes? A los incrédulos, porque no creen. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a quiénes. ¿A quiénes? ¿Y por qué se te perdió la profecía dentro de las iglesias, dentro de los templos? Es para los creyentes. Versículo ¿qué? 23. Si pues toda la iglesia reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran idóctos, no incrédulos, o incrédulos. Hay un signo de interrogación ahí y está encerrado. Dice, ¿no dirán, estáis locos? Hay una pregunta. ¿No dirán, estáis locos? Los indoctos y los incrédulos dicen eso. Versículo ¿qué? 24. Pero si todos profetizan, oiga, pero si todos profetizan
y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Lo qué? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Grítelo con violencia. Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dos cosas que se están perdiendo. La gente, por lo regular, dice que para estos tiempos ya no hay profeta. Pero entonces, ¿para qué la Sagrada Escritura lo está resaltando? Número 2, que ya no hay lenguas. ¿Hay profetas o no hay profetas? ¿Hay profetas o no? No quiero que estén seguros. ¿En una iglesia tiene que hablarse lenguas o no? Yo no sé, pero yo sí lo creo. Porque entonces si yo hablo lenguas, pero entonces si entra un indocto incrédulo, dice, este está loco. Este está loco. ¿Habrá un loco aquí? A mí me gusta ser loco en el espíritu, pero no loco incrédulo. Ya es su nombre. Entonces, cuando vemos a Pablo diciendo esto, el apóstol Pablo empieza hablando de esto. Hermanos, ¿a quién le habla? Le habla a la iglesia. No le está hablando a la gente de afuera. La gente de afuera son los indoctos incrédulos. De allá venimos nosotros y nos volvimos. ¿Están con nosotros? Y nos volvimos hermanos en el cuerpo de Cristo. Nos volvimos hermanos en Cristo Jesús. Porque por esa sangre preciosa fuimos lavados y Él nos hace y nos trae en unidad. Y si somos hermanos, nosotros siempre tenemos que amarnos. Número 1, tenemos que amar. Usted no puede menospreciar a nadie. Y el hermano Pablo dice, hermanos, no sean niños. ¿Qué es lo que él primero martía? Que no seamos niños en el modo de pensar. Porque muchas veces la gente se conduce en una forma de pensar de un niño. Y luego decimos que servimos a un Dios lleno de misericordia y lleno de amor. Sí, yo lo entiendo que sí. Pero no se le olvide que la Biblia también dice que servimos a un Dios que también es fuego consumidor. Porque muchas veces para hacerlo, para lo de Dios, queremos tener pensamiento de niños. ¿Qué hacen los niños? Los niños no se preocupan. Los niños, lo que ellos hacen es levantarse, ver que mami y papi les dé de comer y que no se preocupan por ver cómo compran su calzado, su vestuario. Los niños son felices, andan tranquilos. Ellos hacen y deshacen. Si usted no lo dirige, no lo conduce por el camino del bien, no lo empieza a instruir, el niño hace y deshace. Tira todo, le importa y todo. Y muchas veces nosotros los cristianos queremos comportarnos con ese mismo pensar de un niño, que el evangelio lo agarramos como juguete. Si puedo voy, si quiero leo la Biblia, si quiero oro, si no voy, hoy no tengo ganas. Los niños todo lo hacen por ganas. Aquí no. Usted tiene que ser un hermano lleno de la gracia de Dios. No sea niño en la forma de pensar. Si no dice, hermano, no sea niño en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Los niños no piensan nada malo. Muchas veces nosotros queremos actuar como niños, pero pensar como adultos. Ay, eso está bueno.
¿Y cómo piensan los adultos? Si no tenemos, número uno, no tenemos el temor de Dios, la gente anda desenfrenada, haciendo y deshaciendo, destruyéndose. La gente se destruye. Y nosotros, siendo pueblo de Dios, si caminamos como niño, no importa. Y usted sabiendo que hay un Dios a quien hay que servirle con temor y temblor. Y a su nombre. Entonces dice Pablo que séanos como niños, pero ¿en qué? ¿Están aquí? En la malicia. Un niño no tiene una malicia mala. Los adultos, ni ha visto, ya se lo está imaginando. Imaginan cosas terribles, ¿no? Cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos quien nos guíe. Pero nosotros, cuando tenemos a Dios, el que nos va a guiar es Dios por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo que seamos como niños, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo quiere la iglesia él? Una iglesia pensante en Dios, maduros en la forma de pensar, dice el apóstol Pablo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo para usted y para mí, o la enseñanza de esta tarde que dice la palabra. El apóstol Pablo escribió que nosotros debemos de ser pensantes maduros, no como una malicia de niño, pero pensantes maduros. Que no le diga a lo malo bueno y a lo bueno le diga malo. Eso dice Isaías. Porque por eso mismo Dios le habló fuerte al pueblo de Israel en Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y extrañas lenguas hablo a este pueblo. Isaías 28:11. ¿Por qué Dios? Porque esta gente, este pueblo, andaba desenfrenado. No solo se burlaban de los profetas, no recibían el mensaje de los profetas. No solo se burlaban, sino que dedicaban una vida a la sidra, a lo que es el vino, a embriagarse. ¿Y sabe qué se embriagaban? Cuando usted lee todo el capítulo de Isaías 28, usted va a encontrar los que se embriagaban no eran más que los sacerdotes y los profetas. Por eso Dios tuvo que traer esta lengua de tartamudos. ¿Y sabe qué lengua o qué idioma usó Dios? Cuando usted empieza a investigar, empieza a estudiar la palabra de Dios, Dios usó un lenguaje o un idioma asirio que ellos no entendían. Ellos no entendían ese lenguaje. Por eso en Isaías, el pueblo de Israel y los líderes de Judá, oigan, el pueblo de Israel, los líderes y los profetas se encontraban en una profunda crisis espiritual. Y eso es lo que hace que la iglesia se mantenga muerta. Donde hay crisis espiritual, el poder de Dios no se puede manifestar. Donde hay crisis espiritual, no hay vida. Si usted ve allá afuera en lo secular, donde hay crisis financiera, la gente se muere. Y donde hay crisis espiritual, la gente muere espiritualmente. Por eso Dios quiere levantar una iglesia con fuego, con un poder sobrenatural. Este pueblo estaba en crisis, pero Dios no te va a meter a crisis. Dios metió a crisis a este pueblo de Israel y a los de Judá porque desobedecieron. Iban tras la sidra, iban tras el vino, se burlaron, no obedecieron a la profecía. Los profetas profetizaban, no quisieron obedecer, se burlaban de los profetas. El Señor
cansó Dios de ver la burla. Y dice que levantó y les habló por lenguas de tartamudos. Porque en lengua de tartamudos y extrañas lenguas habla a este pueblo. Es como Dios trayendo como un juicio a ellos. Estaban en crisis espiritual. Oye, ¿cómo tenían? Caracterizada por la borrachera, por la burla hacia las advertencias divinas. No ponían atención a la advertencia divina de Dios. Estamos en un grave problema cuando creemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas y no nos estamos dejando guiar por los mandamientos de Dios. Necesitamos obedecer los mandamientos de Dios, porque si no, no se hubiera dado este sagrado librito. Y en este sagrado librito está tu libertad, está tu bendición, está tu salvación, está tu prosperidad, está tu crecimiento, está el avivamiento. Es aquí que encontramos la alineación, el poder de su palabra. Es aquí, amada iglesia. Pero cuando nosotros nos salimos y dejamos este sagrado librito donde encontramos leyes, decretos, estatutos, mandamientos, estamos en un problema. Y eso mismo pasó al pueblo. Estuvieron en crisis. Y todo eso hizo que trajeran un lenguaje de tartamudo. No entendían. Un lenguaje asirio. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cuántas bendiciones perdemos por desobedecer? Dios nos dio la lengua incomprensible porque no quisieron entender. Pues les trajo una lengua incomprensible, porque cuando le profetizaban, así dice Dios, decían los profetas, apártense del mal camino. No, ellos se burlaban y ellos seguían en la sidra, ellos seguían en el vino. Por eso le estoy dando la cita bíblica, para que usted lea, porque no nos da el tiempo para poder traerlo todo. Isaías 28. Yo estoy en Isaías 28:11. En el 28:11 usted va a encontrar, porque en lengua de tartamudo, exactamente ese es el texto, extrañas lenguas hablaba a este pueblo. Pero cuando usted ve Isaías 28:1, dice que le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba hablando a los sacerdotes y a los profetas. No estaba hablando con gente que no conocía del mandamiento de Dios. No estaba hablando con gente extraña que no tenía a Dios en su corazón. Estaba hablando con gente, con su gente de Dios. Y Dios sigue hablando con su pueblo, porque Dios está enseñando a su pueblo. Y a su nombre. Aleluya. Mire, pues cuando miramos Isaías 28, dice, hay, en el número 1, hay de la corona de soberbia. Oiga lo que dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle de fértil, de los aturdidos del vino. ¿Cómo estaban? Aturdidos del vino. Estaban, mano. Esta gente se aturdidos del vino. Estaban que no conocían gente. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esa gente? ¿Quién era ese pueblo? Era el pueblo de Dios. ¿Usted se da cuenta, mi hermano? ¿Cómo Dios puede trabajar en una persona de esa manera? Aunque Él le hable. Pero me llama tanto la atención el versículo 7. Dice, pero también estos erraron con el vino. Vean lo que dice. También estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. ¿Qué hicieron? Se entontecieron. Usted ve lo que hace Satanás con la gente.
Cuando lo saca del propósito del enemigo y se deja dañar el corazón, la persona se entontecieron. Y una persona entontecida, discúlpeme la palabra, ni para la derecha ni para la izquierda, ni para atrás, no para adelante, si para atrás sí puede ir. Dios reprenda eso. Ustedes no son de los que caminan para atrás, sino de los que caminamos para adelante. Bendito Dios. Un pueblo entontecido, hermano. No piensa, le da igual, todo es igual. Oiga esto, se entontecieron el sacerdote y el profeta. ¿Quiénes se entontecieron? El sacerdote y el profeta. El sacerdote, ahora entienden por qué dice que seamos como niños pensantes, como niños. ¿Qué fue lo que dijo Pablo allá? Entontecido el profeta y el sacerdote. ¿Y quiénes son los que dirigían al pueblo? ¿Quiénes eran los que administraban? ¿Quiénes eran los que subían al lugar santo? No eran los sacerdotes. Y esos sacerdotes subían llenos de vino, borrachos, ebrios. Hermano, tengamos cuidado, tengamos temor en Dios. ¿Quién va a profetizar lleno de qué? De sidra, borracho. Embriágate en el espíritu. ¿Sabe que Dios no entontece? Dios nos trae sabiduría. Dios nos da sabiduría de lo alto. La sabiduría animal, diabólica, terrenal, esa es la que destruye el ser humano. Poderoso Dios, aleluya. ¿Quiénes eran los que estaban entontecidos? Los sacerdotes y los profetas. Por eso mismo Dios les habló en lenguas de tartamudo. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Vemos cómo dice: erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Dónde tropezaron? En el juicio. Erraron. Si usted lee ese texto va a encontrar 3 veces que dice erraron. ¿Qué es errar? Alguien que no está hablando la verdad, alguien que no está haciendo lo correcto, alguien que no está haciendo el bien. Por eso habla mucho, hermano. Si usted se da cuenta desde el antiguo tiempo, ¿quiénes eran los que erraron? Los sacerdotes y los profetas. Anda mucha gente de nombre. Mucha gente de nombre. Hay que tener cuidado. Profetas, sacerdotes y de todo lo que usted le ponga. Pero hay que tener cuidado. Ese mismo espíritu humano, si nosotros no nos mantenemos en intimidad con Dios, en comunión con Dios, corremos el peligro mientras que estemos dentro de este cuerpo. Usted y yo tenemos que estar siempre en obediencia a Dios, escuchando la palabra. Ese pueblo le llevaba un mensaje al profeta, los profetas le profetizaban, los profetas le daban el mensaje, los que hacían se burlaban. Si nosotros no ponemos atención a la palabra, si nosotros no nos apegamos y no vivimos la palabra, podemos estar errando y tú crees que estás haciendo el bien, pero estás errando, erras una vez, erras otra vez y nada sucede. Poderoso Dios, aleluya. Amén. Es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿En qué problema estaba este pueblo? Bueno, me gustaría que leyeran todo este capítulo y van a encontrar una riqueza tremenda donde Dios habla al espíritu de uno para que podamos apartarnos y nosotros poder alcanzar bendiciones espirituales. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Y en estos tiempos Dios quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Y dice que hay diferentes tipos de lenguas. ¿Con qué lengua les habló? Lengua de tartamudo, asirios.
No entendían. Ellos no entendían nada. Y cuando vemos aquí, Pablo dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Está conmigo? Oiga esto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le habla? A Dios. Pues nadie le entiende. ¿Nadie qué? Por el que se burla. Nadie le entiende. Dice Pablo que le habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Por el Espíritu habla misterios. Mire qué tremendo, hermano. Qué importante es hablar en lenguas. Qué importante es hablar en lenguas. Número 1, porque el que habla en lenguas no habla a hombre. Número 1, usted no le está hablando a hombre. Usted está hablando con el Dios de gloria. De la tierra al cielo, de la tierra al trono, de la tierra a Dios, de tu espíritu al espíritu de Dios. Y a su nombre. No es a hombre, porque el hombre no lo entiende. El hombre natural no percibe lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Por eso que les digo que hay una riqueza tremenda en esto. Hay demasiado. Usted no está, cuando alguien habla en lengua, no está hablando a hombre. No es para que lo escuchen. No es para eso. Es que está hablando, se está edificando. Es Dios. Nadie le entiende. Bendito Dios, aleluya. Aunque por el Espíritu habla misterios. Mire qué tremendo. Por el Espíritu hablamos misterios. Bendito Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Para todo hay en el reino de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. A la gente por lo regular le gusta que solo le entregan una palabra de bendición. Donde le exhorta dice profeta falso. Ahí donde le dicen profeta falso. Cuando viene la exhortación y le dice a niña, mira, tú estás haciendo esto, tal día tú estás haciendo esto, sal del mal camino. Ahí dice, no, este es un profeta falso. Porque la gente lo que quiere escuchar que Dios te va a usar, que Dios te va a dar una casa, que un carro, que Dios te va a dar la novia, el novio. Eso es lo que la gente quiere escuchar hoy en día. Pero el profeta no habla solo para eso. Y lo estamos hablando por la palabra, no lo estamos sacando, no, lo estamos hablando por la palabra. Entonces si Pablo dice, pero el que profetice habla a los hombres para edificación, edifica una iglesia. Qué importante que haya profeta dentro de una iglesia. ¿Para qué es? Para edificar al pueblo de Dios. Bendito Dios, aleluya. No es para vanagloria. No, es para edificación. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Número 2, ¿para qué más? Para exhortación. Alguien está saliéndose por ahí del camino que anda queriendo salirse y quiere entrar en juego extraño. El profeta ve y dice, mira, espérate, ten cuidado porque te vi, mira lo que dice Dios. Y Dios nos habla a tiempo, a todo, antes de que caigamos, antes que nos tropecemos, papá ya te está hablando. El problema es que Dios nunca para de hablar. Mucha gente dice, Dios no te habla, y el Dios ya no habla. ¿Quién dice que Dios no habla? Dios no habla a la carne, habla al espíritu. Ay. Enciérrate, métate al basement, suba al monte, mata la carne. Y verás que papá te va a traer esa a lo que vas a venir a edificar, a exhortar. Dios te va a dar tiempo.
Y muchas veces cuando nosotros le decimos a la gente, mira que Dios está diciendo esto y esto, ten cuidado, Dios lo reprenda. A unos que lo reprenden. ¿Cómo así? En lugar de decir gracias, mi hermano, porque mire qué bueno ese trabajo, bueno, qué bueno que usted estuvo ahí. Y cuando cae en el pecado, entonces está la lloradera. Cuando está el fracaso, está la lloradera. Pero Dios habló a tiempo. Bendito Dios, aleluya. Amós dijo que no era profeta ni hijo de profeta, pero hablaba de parte de Dios. Era un boyero que caminaba pastoreando animales en el campo. A Dios le gusta agarrar a la gente del campo. A Dios le gusta agarrar a la gente del campo porque la gente del campo es muy trabajadora y se ciñe en el poder. Cuando va al campo se ciñe en sudor, su machete es bien afilado. Pero cuando va en el espíritu también, esta espada que parte el alma y penetra de los tuétanos, de los huesos, se los mete en el espíritu porque a cada rato estamos come. Por eso Dios agarra a la gente del campo. Este Dios que servimos no agarra a gente intelectual. Es raro que usted vea predicar a un ingeniero o abogado, es raro. Agarra gente que lo vil despreciado del mundo toma papá para avergonzar a los que se creen sabios. Mire qué lindo es servir a Dios, hermano. No hay cosa más preciosa que servirle a Dios con temor, hermano. Cuando nosotros aprendemos a servirle a Dios, pastor, con temor, nosotros somos llenos de muchas veces, de una riqueza espiritual tan tangible del poder de Dios. Poderoso Dios, aleluya. El problema es cuando nosotros pasamos tiempo y no le tenemos temor a Dios. Muchas veces creemos que Dios es como que cualquier tu amigo. Sí, es tu amigo, pero no abuses. Dios, aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿Para qué es la profecía? 3 cosas. Mire, ya se le olvidó. Yo para los que trajeron la pizza, porque si usted no lee, pues entonces lo vamos a ir apuntando. Para edificación, exhortación y consolación. Mire, Dios da de todo. Hay gente que anda gente desconsolada, gente maltratada del mundo, gente que entre mismos evangélicos se anda, hermano, jalando como, discúlpeme la expresión, como que fueran a cualquier cosa, como cualquier objeto. No sabemos que le servimos al mismo Dios. Y se andan jalando uno con otro. Y dice que el profeta también Dios lo usa para consolar. No solo para exhortación, sino para consolación. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver las señales. ¿Cómo un profeta tiene que hablar? Un profeta también exhorta, consuela. ¿Qué hace más? Edifica. No solo se trata de exhortación. Es que no habla él por sí, sino habla por el Espíritu de Dios que está en él. Conforme a la necesidad que estemos viviendo. Y a su nombre. Y dice en el 4: el que habla en lenguas extrañas. ¿En lengua qué? Extraña. Asimismo se edifica. ¿Qué hace la lengua extraña? Se edifica. ¿Ve? ¿Cuánta bendición estamos perdiendo cuando no hablamos lenguas? ¿Cuánta bendición espiritual de que hablemos directo al Dios de gloria? El que habla lengua se edifica. Mire qué bendición tan tremenda, hermano. Poderoso Dios, aleluya. El que habla en lengua se edifica.
aleluya. ¿Se da cuenta? Bendito Dios, aleluya. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire qué bueno. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Cuál era el deseo del apóstol a los corintios? ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo a los corintios? Su anhelo de él era que la iglesia de los corintios hablara en lenguas, para que fueran edificados, para que hablaran directo con Dios y la gente no los entendiera. Ese era el anhelo del apóstol Pablo a los corintios. Pero también el anhelo más grande era que la iglesia de los corintios profetizara. ¿Y cree que esta palabra solo fue para la iglesia de los corintios? ¿Usted cree que dice que la palabra cada día ¿qué? Se renova? La palabra de Dios está escrito en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Esta misma palabra, mismo le enseñó a la iglesia de los corintios, pero esta misma enseñanza es para nosotros, para crecer en el mundo espiritual. Y esa misma van a usar las nuevas generaciones que vienen. Otra Biblia no va a haber. Es la misma, mi hermano. Y mucha gente dice, eso fue en el antiguo tiempo. Usted no sabe que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Por lo regular, la mayoría del Antiguo Testamento, todo se cumple en el Nuevo Testamento, porque la mayoría es profético. Dios, aleluya. Y muchas veces decimos, ya no predicamos al antiguo porque eso ya está pasado. Eso mucha gente se atreve a decir, Dios los perdone, que esto ya pasó de moda. Hermano, lo de Dios no pasa de moda. Las generaciones pasarán de moda, pero lo de Dios vive para siempre. Tengamos cuidado con eso. ¿Se da cuenta, mi hermano? Diferentes tipos de lenguas. ¿Qué son? Diga conmigo: expresiones sobrenaturales, no conocidas por quien habla. Esos son diferentes tipos de lenguas, expresiones sobrenaturales, no conocidas por el quien habla. Estos lenguajes pueden que existan en la tierra. Estos lenguajes pueden ser que existan en la tierra. Esto lo vamos a ver. ¿Qué pasó en los Hechos? En el aposento alto. Puede ser que existan en la tierra, procedentes de antiguas culturas o desconocidos, en el sentido que son medios de comunicación. ¿Qué son las lenguas? Medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. No es inspirado por el hombre, sino inspirado por el Espíritu Santo. Son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. El que habla en lengua está inspirado en el Espíritu y comunica el mensaje, trae la edificación, trae porque está hablando directo, se edifica. Mire qué tremendo, hermano. Dice que son lenguajes. Ahorita vamos a ver algo aquí. Hechos capítulo 2. Versículo 4. Bendito Dios, aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen? Es una comunicación inspirada por el Espíritu Santo, que no se le olvide eso. Un sentido que son una comunicación que son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a entender acá. ¿Lo tiene? Número 4.
Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. ¿Quién se las daba? El Espíritu. ¿Se da cuenta? El que habla en lengua habla por el Espíritu para edificación. Esto aconteció en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la iglesia carece de hablar en lenguas? Analicen. Estamos en enseñanza. ¿Por qué la iglesia carece de hablar en lenguas? Medite. Le doy 5 segundos para que medite. No me responda. Respóndase usted mismo. Si la Biblia dice: y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿que fueron llenos de qué? ¿Se da cuenta? ¿Aquellos fueron llenos de qué? Allá en Isaías fueron llenos de qué ellos? De sidra, de vino. Y se entontecieron, erraron una vez, erraron 2 veces. Pero los que son llenos por el Espíritu Santo son edificados por el Espíritu. Eso no, hermano, el que está siendo lleno del Espíritu Santo, ese no va a hablar locuras, ese no va a errar, porque no es él el que está hablando, es el mismo Espíritu que está edificando, el que está hablando. Tú eres nada más el que vas a llevar el mensaje, vas a prestar tu ser, tu boca. Hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esto, hermano, esto se está escaseando como una Coca-Cola en el desierto de los templos. Algunos, porque le dicen a la iglesia: ya no tienen que hablar lenguas. Ya no es tiempo de hablar lenguas. Y meten esa doctrina en sus templos, en su iglesia, y empiezan a enseñar de eso. Pero yo no sé qué es lo que están estudiando. Si la Biblia a mí me dice: y fueron todos llenos por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Hablaban por lo que el Espíritu les daba, no por lo que ellos querían hablar. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos en lo natural, nosotros decidimos qué hablamos. Pero cuando estás en el Espíritu, tú no decides qué habla, tienes que obedecer a lo que el Espíritu te dice. Pero esto no es para toda la gente, son para los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito el Padre, gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuántos queremos la llenura del Espíritu Santo? Pues aquí vamos a hablar lenguas como Pablo también entonces. Algunos empiezan hablando lengua y después terminan hablando afuera. Es más fácil, hermano, hablar cualquier cosa que lo que la mente trae, que dejarnos guiar por el Espíritu. Más fácil hablar lo que dice el Facebook, lo que dice el YouTube, lo que dice el Instagram, que lo que el Espíritu quiere que nosotros hablemos. Si usted ya fue lleno del Espíritu Santo y habló lengua, ¿qué pasó? ¿Por qué la perdió? Le pasó a los de los sacerdotes, le pasó a los profetas que erraron una vez, erraron 2 veces, erraron 3 veces. ¿Por qué erraron ellos? Porque se empinaron en la mano. ¿Y por qué estás cerrando tú? ¿Por qué estás dejando de hablar lengua tú? Ay. Poderoso Dios, aleluya. Te desconectaste, te despreocupaste. Ya no hubo conexión con el Dios de gloria. Terminas hablando como la gente de afuera. Y lo que hizo el Espíritu en tu vida, entonces, ¿dónde quedó? No nos paremos en un borde y debemos rodear las bendiciones espirituales.
Hay mucha gente que ve rodar todas las bendiciones espirituales. Atesorémoslas. ¿Se da cuenta, mi hermano? Número 5. Van a ver. ¿Qué dice la palabra? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde moraban? En Jerusalén. Judíos, varones piadosos de todas las naciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa gente de todas las naciones? Número 6. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estando confusos, oigan, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. ¿A quiénes? A esa multitud que estaba ahí, de diferentes naciones podemos hablar. Ahí había mucha gente de diferentes naciones. Y cada uno escuchaba hablar en lenguas. Y decía, wow, pero ¿cómo es esto que estos están hablando mi lenguaje? Yo estoy escuchando. Yo le estoy entendiendo a este que está hablando en lengua. Y espérate, yo también le estoy entendiendo a este. Espérate, esto también yo le estoy entendiendo a este. Y empezaron a los que fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar lenguas. Y todos los que estaban ahí de otras naciones empezaron a escuchar el lenguaje de ellos. Mire, ahora están entendiendo por qué hablamos misterios. Por eso hay hombres de Dios que viajan por las naciones y cuando empiezan a hablar en lengua o empiezan a predicar en el Espíritu, que no se le olvide, en el Espíritu, edifica. Cuando hablamos en el Espíritu, hablamos lengua, hablamos idioma. Y la gente que está ahí que no habla tu idioma, la gente y tú predicándole, pensando que estás hablando en tu idioma y te están entendiendo porque tú estás predicando en el Espíritu. Pero cuando no predicamos en el Espíritu y predicamos lo natural, no nos van a entender nada, no van a ser bendecidos. Pero esta gente estaba siendo bendecida, estaban escuchando el lenguaje de ellos, el idioma de ellos. Y la demás gente estaba hablando por el Espíritu, pero estaba hablando idiomas. Estaban hablando misterios. Y los que estaban hablando, ¿usted cree que ellos sabían que le estaban hablando el idioma del otro que estaba escuchando? No. Ellos estaban hablando misterios. Ellos hablando en lengua y el otro hablando el idioma de ellos y los otros entendiendo todo lo que estaban diciendo. Miren qué bello es el Dios, hermano. ¿Se te dan cuenta de la bendición de Dios? Qué importante es hablar en lenguas. Y dice que estos varones, estos judíos varones piadosos de todas las naciones. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Dice, número 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál era esa multitud? Toda esa gente de las naciones. Estando confusos, se confundieron. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estando atónitos y maravillados diciendo, ¿qué decían? ¿Qué decían? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? ¿Usted está entendiendo eso? Ellos estaban atónitos, estaban confundidos, decían, mirad, ¿acaso no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? ¿Qué idioma habla usted? ¿Qué idioma habla usted? Dígame. Español. Y se han de hablar en lenguas por el Espíritu. Y eso es lo mismo que estaba. Mira, ahí habían diferentes clases de idiomas, de lenguas. Idiomas. Lenguas maternas. Y los que estaban llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar, estaban entendiendo sus idiomas. Se quedaron admirados. Bendito Dios, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano?
¿Y qué pasó más? Número 9. Miren los idiomas que estaban ahí. ¿Qué dice ahí? Partos medos, alemitas, y los que habitaban en ¿qué? Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, ¿en qué? En el Ponto y en Asia. ¿Cuántas lenguas hablaron ellos? Todas las lenguas la hablaron, o todos esos idiomas hablaban ellos. Todas las lenguas que estaban hablando, ellos estaban hablando esos idiomas. Toda esa gente estaban entendiendo. Miren qué bendición, hermano. Y ahora se ha perdido eso. Hoy se está perdiendo. Bendito Dios. Oiga, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando en lenguas y en el idioma de ellos, pero esas lenguas, escúcheme, esas lenguas llevaban un mensaje de las maravillas de Dios. ¿Usted cree que ellos solo entendieron el mensaje y escucharon el lenguaje materno de ellos o el idioma de ellos? No, sí, claro, lo entendieron, pero en medio de ese lenguaje, en esas lenguas que hablaban, ellos estaban llevando un mensaje de Dios a sus corazones. Es como que estuvieras predicando la palabra. Ellos le estaban llevando un mensaje, pero eso es maravillas de Dios. Cuando tú predicas la palabra, ¿qué estás predicando? Las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban entendiendo el mensaje de papá. Y Dios usándolos por el Espíritu, o sea, lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Diferentes clases. Ahí había una colección de lenguas. Ahí estaba, me dice que hay colecciones de lenguas. Para la honra y gloria de Dios. Yo me recuerdo que cuando empecé a hablar lenguas, no son las lenguas que hablo ahora. Eran diferentes. Muy diferentes. Como por etapas. Por cierta temporada. Como que se modifica. No es que se modifica, el espíritu. Vean qué tremendo es. Yo lo he venido entendiendo, yo lo he venido experimentando. Yo mismo, cuando yo estoy hablando lengua, yo, wow, lo siento. Bendito a Dios. Y si tuviera alguien, puede ser que estoy hablando en lenguas y le estoy llevando el mensaje en inglés a alguien, y tal vez en lo natural no puedo hablarle el mensaje en inglés. Pero las lenguas están entendiendo lo que le estoy diciendo. Mire qué tremendo, qué bendición tan grande, hermano. Que esto se está perdiendo, pero yo me pregunto, ¿por qué se está perdiendo? Wow. Gloria a Dios, aleluya. Hablaron egipcio, hablaron árabe, hablaron muchos idiomas. Capadocia, Mesopotamia, elamitas. ¿Cuántos idiomas escucharon la gente? Toda esa gente de las naciones ahí escuchándolos. ¿Se da cuenta? Se quedaron atónicos, perplejos, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Estaban todos atónicos, perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Allá en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los profetas estaban llenos de mosto, pero ahí estaban llenos del Espíritu Santo. Mira la diferencia, estar lleno del Espíritu Santo que estar lleno de mosto. La gente llena de mosto erra, pero la gente llena del Espíritu Santo habla verdades, hermano. Bendito Dios.
Por eso quise introducir en Isaías. La diferencia es estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de mosto. La desobediencia, el burlarse. Y aquí también se burlaban, está lleno de mosto. Por ahí le habían llevado el mensaje de cómo pasó allá en el pueblo de Israel con los sacerdotes y los profetas. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Mire 1 Corintios 12, 10, 11. Ahí vamos a ir terminando porque el tiempo se va. 1 Corintios 12, 10. ¿Lo tienen? Aleluya. Mire cómo dice aquí, 10, 11. Y a otros el hacer milagros, y al otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Esto es lo que da el Espíritu. Esto es el que da el Espíritu Santo. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? ¿Quién es ese uno? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. No como tú quieres. Como Él quiere. Así la reparte. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es obedecer al Espíritu Santo. 1 Corintios 13, 1, 3. Primera de Corintios 13, 1, 3. ¿Lo tienen? Dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y tuviere toda la fe, de tal manera que trasladarse montes y no tengo amor, nada soy. Número 3. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Iglesia de Dios, ¿de qué sirve que hablemos lenguas? ¿Y de qué sirve que fluyáramos en el don de ciencia o la palabra de ciencia? ¿De qué sirve que profeticemos si no tenemos amor? Nada somos, dice el apóstol. No somos reconocidos por el Dios de gloria. Ahí donde va a haber grandes cosas, hermano, que van a pasar en aquel tiempo que dice la palabra de Dios. Irán a haber sorpresas. Y de eso lo tenemos que cuidar, iglesia de Dios. Iglesia amada, tenemos que cuidarnos. Gloria a Dios si usted habla lengua. Gloria a Dios si usted profetiza. Gloria a Dios si usted tiene la palabra de ciencia. Pero que no falte el amor. Porque si no, al final, como címbalo dice que sonamos. Así lo oye Dios. Como un metal. Y usted y yo no somos metales, porque nosotros está el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano, con cada uno de nosotros. Se da cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Qué bueno es el Señor. Nosotros no podemos perder, no tenemos que dejar de llevarnos de las emociones, hermano. Mira el versículo 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor y procurar dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Miren lo que dice el apóstol:
seguir el amor, procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Mire qué tremendo. Como Dios nos habla por medio de lo que dejó escrito el apóstol. Bendito Dios, aleluya. Termino con esto. 14:14. Termino con esto. Primera de Corintios 14:14. Póngase de pie. Mira la bendición. Con esto voy a cerrar. ¿Lo tiene? Dice el 14. Pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Se puede orar y se puede cantar en el espíritu, pero también se puede orar y se puede cantar en el entendimiento. Un hermano, una hermana, y en el plan divino de Dios es que toda la iglesia esté edificada así. Amén. Que cantemos en el espíritu y que cantemos en el entendimiento. Que oremos en el espíritu y que oremos en el entendimiento. Una iglesia que canta en el espíritu y canta en el entendimiento no es una iglesia que va a pasar, hermano, que 2 coritos canta y ya se sentó. Que una alabanza canta y ya no quiere rendirse a los pies. Mano, hoy cuesta ver a un adorador que se postre delante de Dios, levantando sus manos, botando lágrimas en la presencia de Dios. Hoy la mayoría viene solo a ver qué hace otro. Pero queremos milagros, queremos las bendiciones espirituales, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando nosotros no nos rendimos a Dios, es imposible que usted cante en el espíritu y cante en el entendimiento. Es imposible que ore en el espíritu, imposible que ore en el entendimiento. A esto hay que rendirnos a Dios. Hay que hacer reverencia a Dios, hermano. Mucha gente dice: yo no me pongo de rodillas porque ya no aguanto mi rodillas. Amén. Póngase, siéntese, pero cante en el espíritu y cante en el entendimiento. Hay gente que dice: yo no me siento porque me duele la cintura. Pues párese, cante en el espíritu y cante en el entendimiento. Esto no va solo para la alabanza, esto también va para todos nosotros. Y usted dirá que solo para la alabanza que cante en el espíritu y cante en el... No. ¿Y nosotros qué somos? ¿Cuánto trabajaron ellas? 8 días ahí ensayando aquí, viniendo a ensayar, y nosotros venimos a ver a ellos. No, nosotros no venimos a ver a ellos, nosotros venimos a adorar al Dios de gloria, nosotros venimos a darle alabanza, nosotros venimos a traer una adoración. Cuando aprendamos el principio, se va a derramar el poder de Dios. Ahí va a ser donde mucha gente va a empezar a hablar lengua, donde el poder, el espíritu de la profecía va a venir sobre nosotros. El Espíritu Santo se va a derramar. Por eso mismo, hermano, si la gente no quiere cantar, la gente le pide permiso a las manos. Oiga, miren, no quiero molestar. La gente le pide permiso para salir a Dios, pero para comer no le pide permiso a las manos. Y a su nombre. A mí no me importa irme sudado, hermano. A mí no me importa, yo vengo a alabar a Dios, hermano. Yo vengo a libertarme aquí. Todas las toxinas, todos esos espíritus que vienen, hermano, aquí es que se van a quemar en la presencia de Dios cuando tú empiezas a adorar. Nosotros queremos bendiciones, pero no adoramos a Dios. No adoramos a que traigan las bendiciones.
sienta su poder. Dios es tan bueno. Y muchos nos basamos, no, que Dios es lleno de amor. No, que Dios no le gusta la bulla. Ay, ¿y él dice que no? Y en una fiesta todos están mudos. Hello. En una fiesta todos están mudos. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Moisés? Sacando al pueblo ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para que me adoren. Para que me hagan una fiesta. ¿Se da cuenta? Allá no van a estar mudos, hermano. Si usted va para el reino, si usted va para donde está Dios, allá la gente, allá los ángeles adoran, allá están adorando 7:24, no se cansa. ¿Sabe por qué no se cansa? Porque son espíritus, no son carne. La carne es la que se cansa. La carne tiene que morir. La carne tiene que morir para que nosotros alabemos a Dios. Es su nombre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Habla con Dios. Habla en el entendimiento, pero habla en el espíritu. Muchas veces usted tiene que callar. Muchas veces usted tiene que hablar. Porque no todo el tiempo. Por eso dice que ora en el espíritu, pero oye en el entendimiento. En el entendimiento nosotros tenemos que callar para que el espíritu escuchara al Espíritu Santo hablar. Por eso mucha gente no escucha al Espíritu Santo hablar, porque todo el tiempo no. Entonces no es así, hermano. Por eso Pablo habla de orar en el Espíritu, pero orar en el entendimiento. Porque en el Espíritu usted se va a edificar. Y cuando usted entra en el entendimiento, usted va a poder escuchar en silencio. Va a estar ahí calladito, escuchando lo que el Espíritu le va a estar diciendo, lo que el Espíritu va a estar administrando. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Remansore, Emansakaya Makita, Rendarimansoma, Ramakirimasoro Makitara, Rekirimakirimashere Makata. Espíritu Santo, ay, Espíritu de Dios, Ramasoko, Remanso